la resolución que ha determinado el juez en estos días, que ha determinado para suspender el servicio, perdón, para suspender los efectos de la ley de la industria eléctrica, es completamente inconstitucional. Y la resolución del Congreso de la Unión es completamente constitucional. Muy bien, buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación, amigas y amigos reporteros. Gracias por acompañarnos. Quiero comentar con ustedes algunas cuestiones relativas a este tema relacionado con la suspensión definitiva que ha determinado un juez de amparo en contra de los efectos de la nueva ley de la industria eléctrica. Quiero mencionar que en la revisión de esta ley aparecen conceptos como el de libre concurrencia en el mercado eléctrico, aparecen conceptos como el espíritu de la reforma del 2013, aparecen conceptos como la libre participación de los particulares en el mercado eléctrico, que eso es lo que está defendiendo el juez. Estos conceptos son los que está defendiendo el juez que determina la suspensión definitiva de la ley eléctrica. Sin embargo, estos conceptos no aparecen en la Constitución. La resolución que emite el juez es una resolución, podríamos decir, metafísica. No se apoya en la Constitución, no está defendiendo la Constitución, no está defendiendo derechos fundamentales establecidos en la Constitución, porque el juicio de amparo tiene el propósito de defender derechos fundamentales del ciudadano expresados en la Constitución. Es decir, cualquiera que consulte a un tratadista en materia de juicio de amparo observará que el propósito del juicio de amparo es defender la Constitución, defender los derechos ciudadanos fundamentales establecidos en la Constitución. Y aquí no hay derechos ciudadanos fundamentales en la Constitución que esté defendiendo el juez. El juez está defendiendo preceptos de una ley, no de la Constitución. Está defendiendo los preceptos establecidos en una ley, no en la Constitución. Pero además está defendiendo los preceptos establecidos en una ley, está defendiendo los preceptos establecidos en una ley ya derogada. Es la resolución del juez, es absurda, no es constitucional, no obedece a las reglas esenciales del juicio de amparo, sino que obedece a otro tipo de preceptos y a otro tipo de intereses. Esta es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Y qué dice respecto a la industria eléctrica y a la participación de los particulares en la industria eléctrica? Bueno, primero, en el artículo 25 de la Constitución señala, que es el artículo en el que se desarrolla el precepto de la Rectoría del Estado en la economía. En el artículo 25 dice: tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, la nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos 6 y 7 del artículo 27 de esta Constitución. Nos trasladamos al artículo 27, párrafo 6, y dice lo siguiente: corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y más adelante dice: las leyes determinarán la forma en que los particulares
podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. En el artículo 28, a su vez, se dice lo siguiente: no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Entonces, ¿dónde está el mercado libre eléctrico en la Constitución? No existe esa figura. No hay tal mercado libre eléctrico. Tan es así que el juez de amparo, que suspendió de manera definitiva la reciente ley de industria eléctrica, no se apoya en la Constitución, sino habla del espíritu de la reforma del 2013. Pero también eso es una falsedad, porque la participación privada en el campo de la generación eléctrica no está determinada a partir de la reforma del 2013. Los particulares comenzaron a participar en la generación de electricidad a partir de la reforma a la Ley del Servicio Público Eléctrico de 1992. Entonces es falso que los particulares estén participando en la generación de electricidad a partir de la reforma constitucional del año 2013. Los particulares participan desde antes, y no por una reforma constitucional, sino por una determinación establecida en la Ley del Servicio Público Eléctrico. La participación de los particulares está establecida en la ley, es decir, en una legislación secundaria que está por debajo de la Constitución. Por eso afirmo que la actuación del juez que suspendió de manera definitiva los efectos de la ley de la industria eléctrica recientemente aprobada por el Congreso de la Unión no tiene fundamento constitucional. En cambio, lo que hizo el Congreso de la Unión sí tiene fundamento constitucional, porque la Constitución dice que es en la ley donde debe determinarse la participación de los particulares. El Congreso está cumpliendo con la Constitución al determinar en la ley las formas, las modalidades en que participarán los particulares en las áreas de la industria eléctrica que no son exclusivas de la nación. Bueno, la resolución que ha determinado el juez en estos días, que ha determinado para suspender el servicio, para suspender los efectos de la ley de la industria eléctrica, es completamente inconstitucional. Y la resolución del Congreso de la Unión es completamente constitucional.